Muy buenas, en este vídeo vamos a tratar de esbozar, no vamos a resolverlo completamente, el ejercicio número 4 del listado de ejercicios de tipos de datos abstractos que dice implementa el tipo de dato abstracto descrito a continuación. Se trata del tipo matriz y este tiene que representar a una matriz de las usadas en álgebra. Los valores almacenados serán de tipo real. Como en ejercicios anteriores nos muestra aquí el nombre del tipo de dato que será matriz y ya nos está diciendo que es sinónimo de puntero a la estructura matriz rep, como siempre, y todas las operaciones con su sintaxis y su semántica. Crea matriz, matriz identidad, fijaos que es una segunda operación para crear matrices, esta la devuelve directamente vacía y sin embargo esta la devuelve ya con la forma de una matriz típica identidad, con todos los elementos de la diagonal iguales a 1. Tenemos la operación libera, la operación muestra, recuperar un valor dada una fila y una columna concreta, modificar, es decir, asignar el valor a ese del elemento de una fila y una columna concreta, o obtener el número de filas y columnas que tiene la matriz, porque fijaos que cuando las creamos le indicamos el número de filas y columnas que queremos que tengan. ¿Vale? En el caso de la matriz identidad, como es cuadrada, solamente se indica el número de filas y columnas con un parámetro. Luego tenemos operaciones para trabajar con varias matrices, por ejemplo, suma matriz, que te dan dos matrices y tienes que devolver una nueva matriz con el resultado de sumar las dos, o multiplica matriz. Y operaciones que, dada una matriz o un número o nada, devuelven otra matriz diferente. Por ejemplo, escala matriz, nos dan una matriz y un número y tenemos que devolver una nueva matriz que es el resultado de multiplicar todos los valores por E. Finalmente, la operación matriz traspuesta pues nos devuelve la traspuesta de la matriz que nos pasen como parámetro. Pero siempre se trata de una nueva matriz. Ojo aquí que en la operación multiplica matriz tenemos que llevar cuidado porque no siempre se pueden multiplicar. Cuando no se pueden multiplicar dos matrices, y eso tiene que ver con el tamaño de las mismas, con las filas y las columnas de las mismas, hay que devolver null. Y si sí se pueden multiplicar, se crea una nueva matriz con el resultado de la multiplicación y se devuelve. Bien, pues vamos a ver en los ficheros que tendríamos que crear, serían matriz H y matriz C. Matriz H va a ser como siempre, básicamente pues la copia de lo que nos han dado porque aparece el nombre y todas las operaciones y además estamos encerrando todo esto dentro de la protección que nos garantiza el if no def matriz H, define matriz H, end if. ¿Ok? Esto es muy sencillito, siempre hacemos lo mismo. Y luego en matriz C pues tenemos lo siguiente. Si ya lo habéis visto en el vídeo de cómo hacer matrices o arrays bidimensionales en memoria dinámica, esto lo vais a entender muy fácil. Si no habéis visto el vídeo, pues os aconsejo que veáis primero el vídeo aquel y después veáis este. El caso es que para representar una matriz, como no sabemos el número de filas y columnas que va a tener que tener cada matriz de las que se quieran crear, necesitamos por fuerza representar ese array bidimensional en memoria dinámica, o más bien, más que representar, almacenar ese array bidimensional en memoria dinámica. Así que utilizamos la estrategia que vimos en el otro vídeo, definimos el tipo fila como puntero a número real en este caso, porque los elementos de la matriz van a tener que ser números reales, nos lo han pedido así en el enunciado, y vamos a guardar dentro de la estructura matriz rep un campo que llamamos datos y que va a ser de tipo puntero a fila. Por lo tanto, datos, cuando lo tengamos ya bien creado, será un array de filas, lo que será o lo que representará básicamente un array bidimensional. ¿Ok? Pero además nos tenemos que guardar en la estructura matriz rep, nos tenemos que guardar también el número de filas y columnas que hemos utilizado para crear ese array bidimensional. Necesitamos saberlo porque vamos a tener que hacer muchos recorridos por la matriz para multiplicar todos sus elementos,
por un valor dado cuando la escalemos, o para sumar dos matrices, o para calcular la traspuesta. Vamos a necesitar recorrer ese array bidimensional y tenemos que guardar los límites de filas, del número de filas y del número de columnas para poder utilizarlos más adelante. Así que pasamos ya a la función matriz crea, en la que recibimos el número de filas y columnas que nos está pidiendo el usuario, y lo primero que hacemos, como siempre, va a ser crear la matriz, es decir, la estructura matriz rep en memoria dinámica, que será lo que finalmente devolvamos. M contiene la dirección de memoria que reservamos para una estructura matriz rep. Y una vez que lo tenemos, pasamos a guardar el número de filas y columnas en los campos que hemos reservado para ellos, filas y columnas, y empezamos a crear el array bidimensional en memoria dinámica. Primero creamos el array unidimensional que guarda filas, por eso multiplicamos f por el tamaño de una fila, es decir, el tamaño de un puntero real, y luego una vez que tenemos ese array ya en memoria dinámica y podemos acceder a él utilizando m flecha datos de corchete lo que queramos siempre entre 0 y f-1, evidentemente, porque f es el tamaño de ese array. Lo que vamos a ir haciendo es rellenando cada uno de los elementos de ese array unidimensional que representa filas con una fila. Entonces, para eso, en cada caso, dentro de este bucle que va desde 0 a f-1, en cada caso lo que hacemos es reservar tanto espacio como una fila de la matriz, y el número de columnas de cada fila lo determina C en este caso. El tamaño de un elemento de la matriz pues es size of double en este caso. Y una vez que lo tenemos, pasamos a rellenar todos los elementos que acabamos de reservar con ceros para dejar la matriz inicializada a 0. Muy bien. Tenemos aquí la segunda operación de creación, que como veis es muchísimo más sencilla porque aplicamos la estrategia que vimos el otro día en el vídeo del TDA complejo. Lo que hacemos es reutilizar la operación crea que ya hemos hecho antes. En lugar de repetir todo este código para crear una nueva matriz de tamaño n por n, lo que hacemos es llamar a matriz crea y le pasamos n y n. Y una vez que lo tenemos, esa matriz está creada con todos sus valores a 0, como hemos visto antes. Pues lo que hacemos es colocar en la diagonal un 1. Vamos a hacer un único bucle y utilizamos como índice de fila y de columna el mismo valor y así recorremos la diagonal poniendo todo a 1. Muy bien, esta sería la segunda operación de creación. Vamos con matriz libera, que es importante porque hay que hacerlo poco a poco. Y siempre que liberamos memoria tratamos de hacerlo en el orden contrario al que la hemos reservado. Entonces, primero vamos a ir recorriendo datos de corchete 0, 1, 2, así hasta el número de filas menos 1, y en cada caso vamos a ir liberando cada fila de forma individual. Aquí tengo el bucle que me permite recorrer todos esos elementos y una vez que lo tengo libero datos, es decir, el array de filas. Y una vez que he liberado el array de filas y primeramente había liberado todas las filas, al final libero lo que es la estructura matriz rep. Luego aquí tenemos un ejemplo de recorrido dentro de la matriz para hacer algo, por ejemplo, el matriz muestra. Matriz muestra nos dan una matriz y lo que hacemos es que accedemos a su campo filas y a su campo columnas para saber cuántas iteraciones hay que hacer en cada caso. Y con un bucle dentro de otro somos capaces de recorrer todas las columnas de cada fila. Fijaos que recorremos todas las columnas de cada fila. Por lo tanto, al ir mostrando, estamos mostrando primera fila completa y al terminar este bucle hacemos un salto de línea. Hemos mostrado la primera fila, salto de línea. Segunda fila, salto de línea. Tercera fila, salto de línea. Última fila, salto de línea. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos dos operaciones básicas de recuperación y asignación, simplemente para que veáis que nos dan la matriz, nos dan la fila de la columna concreta que hay que modificar, o en este caso hay que obtener, y devolvemos su valor.
Y cuando hay que modificarla, nos dan la fila de la columna y el nuevo valor. ¿Qué hacemos? Guardamos el nuevo valor en esa fila y en esa columna. Para recuperar el número de filas y el número de columnas, simplemente devolvemos sus valores. Y el resto de operaciones empiezan en matriz escala. Tendríamos matriz escala, matriz suma, matriz multiplica y matriz traspuesta. Son sencillas en el sentido de que no tienen complejidad adicional, pero pueden ser un poco pesadas de hacer. Pero son ejercicios interesantes que están relacionados con bucles y los dejo para casa. Suerte con ellos.